La vida de Henry Lawson siempre había sido predecible. Cada día seguía una rutina, un ritmo reconfortante de trabajo, familia y pequeños placeres como el golf de los domingos. Pero aquella tarde, al entrar en su casa, esa sensación familiar se desvaneció, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una tensión no pronunciada. Emma estaba sentada en la mesa del comedor, una botella de vino tinto abierta, dos copas preparadas. La escena era inusual. Emma rara vez bebía sin motivo, y sin embargo, ahí estaba, esperándole, con las manos aferradas con fuerza al tallo de su copa. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos delataban una tormenta a punto de estallar. «Hola», saludó Henry, forzando una sonrisa mientras dejaba las llaves sobre la encimera de la cocina. «¿Qué es todo esto? ¿Celebramos algo?» Los labios de Emma dibujaron una leve sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «Siéntate, Henry. Tenemos que hablar». No fueron las palabras lo que le provocó un escalofrío, sino el tono, calculado, ensayado. El corazón de Henry empezó a latir con fuerza. Una sensación de temor le oprimió el pecho. Tiró de la silla y se sentó. Emma se inclinó para servirle vino. «Emma, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz firme, aunque la mente ya corría imaginando los peores escenarios. Emma dio un sorbo a su copa. Su mirada se perdió un instante antes de fijarse en él. «Henry, he estado pensando mucho», empezó con un tono medido. «Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio». Henry dejó la copa sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres decir? ¿Pasa algo?». Ella dudó, y en ese silencio, Henry vio a la mujer que había amado durante más de 2 décadas, luchando con lo que estaba a punto de decir. Cuando al fin habló, las palabras le atravesaron como un cuchillo. «Siento que me he perdido a mí misma», confesó. «He sido tu esposa, la madre de nuestros hijos, pero en algún momento olvidé quién soy como persona». Henry parpadeó, desconcertado. «Emma, hemos construido una vida juntos, una buena vida. ¿Qué estás diciendo?». Emma apretó más la copa entre sus dedos. «Lo que digo es que necesito encontrarme otra vez, descubrir qué quiero, quién soy». El vacío en el estómago de Henry se hizo más profundo. «¿Y crees que no puedes hacerlo conmigo?». Emma apartó la mirada. «Necesito espacio, Henry. Necesito explorar fuera de los límites de nuestro matrimonio». Tardó unos segundos en asimilarlo. Cuando lo hizo, su mundo se tambaleó. «¿Quieres ver a otras personas?», preguntó casi en un susurro. Emma asintió, los ojos brillantes por lágrimas que aún no caían. «Sí, solo por un tiempo, para entender qué necesito». El silencio que siguió fue asfixiante. Henry la miraba, la mente sumida en un torbellino de incredulidad, ira y dolor. No dijo mucho más. Se excusó y subió las escaleras, sus pasos resonando pesados sobre la madera pulida. En el dormitorio, se quedó frente al espejo. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre pálido, demacrado, como si hubieran pasado años en cuestión de minutos. Se cambió la ropa de golf con movimientos mecánicos. Mientras se ponía una sudadera, se le ocurrió una idea: conservar ese momento, asegurarse de no perder ni una sola palabra de la confesión de Emma. Cogió el móvil, abrió la aplicación de grabadora y pulsó «Grabar», metiendo el teléfono discretamente en el bolsillo. Al volver al comedor, Emma le esperaba, su copa casi vacía. Habló de nuevo, con palabras medidas y calculadas, detallando sus planes para conocer a alguien nuevo. «Solo una cena», dijo. Pero Henry no se engañaba. La distancia emocional entre ellos llevaba meses creciendo, y ahora el abismo parecía insalvable. Cada frase que pronunciaba era otro clavo en el ataúd de su matrimonio. Henry permaneció callado, con el rostro impasible. Por dentro, una guerra de emociones: rabia, tristeza, traición. «He quedado este viernes», dijo Emma, con un tono más suave, casi suplicante.
Volveré el sábado por la mañana, y entonces podremos hablar. Henry se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Creo que necesito aire, respondió con voz plana. Sin esperar respuesta, cogió las llaves del coche y se marchó. La puerta se cerró tras él con una discreta pero definitiva sensación de final. Condujo sin rumbo, las luces de la ciudad convirtiéndose en manchas borrosas mientras las lágrimas amenazaban con salir. Finalmente, aparcó en el estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas, el letrero de neón zumbando en la quietud de la noche. Dentro, pidió un café que no tenía intención de beber. Reprodujo la grabación de la confesión de Emma 2 veces, cada palabra cortándole más hondo que la anterior. Cuando no pudo seguir escuchando, sacó el teléfono y marcó a Rachel. «Hola, papá». La voz alegre de su hija contrastó con la tormenta que él llevaba dentro. «Rachel, necesito que tú y Ethan estéis en la línea», dijo con voz tensa. «Es urgente». El tono de Rachel cambió de inmediato. «¿Qué pasa? ¿Estás bien? Confía en mí. ¿Puedes llamar a Ethan?» Pocos momentos después, los tres estaban conectados en una llamada a 3 bandas. Henry dudó solo un instante antes de pulsar «Reproducir» en la grabación. El silencio al otro lado era absoluto, mientras la voz de Emma llenaba el vacío, exponiendo sus planes para explorar fuera del matrimonio. Cuando la grabación terminó, Rachel fue la primera en hablar, con la voz temblando de rabia. «¿Pero qué demonios? ¿Quieres salir con otros hombres para arreglar el matrimonio?» Ethan, normalmente más reservado, soltó una maldición en voz baja. «Papá, la hemos perdido». Henry soltó el aire lentamente. «No sé qué hacer. Necesitaba que lo escucharais de ella». La voz de Rachel fue firme, la ira dándole fuerza. «Lo resolveremos juntos, papá. No va a destrozar esta familia sin consecuencias». Ethan asintió al otro lado de la línea, su voz serena. «Cuenta con nosotros». Por primera vez aquella noche, Henry sintió un destello de esperanza. Sus hijos eran su ancla, y con ellos a su lado, Henry sabía que podría afrontar lo que viniera. A la mañana siguiente, despertó con una claridad que no sentía desde hacía meses. Ya no había confusión ni desesperación en su mente, sino determinación. La traición de Emma no era solo una ofensa contra él, era un ataque a la familia que habían construido juntos, y Henry no pensaba dejar que ella se marchara sin consecuencias. Se sirvió una taza de café solo y se sentó en la mesa de la cocina, el móvil en la mano. Un único nombre encabezaba la lista de llamadas recientes: Margaret Pierce, una de las mejores abogadas de divorcio de la ciudad, famosa por su estilo combativo y su mente estratégica. Henry la había conocido años atrás a través de un amigo en común, pero nunca imaginó que necesitaría sus servicios. «Margaret, soy Henry Lawson», dijo cuando ella contestó. «Necesito tu ayuda». Margaret no hizo demasiadas preguntas por teléfono. Simplemente concertó una cita para esa misma tarde, con un tono profesional y eficiente. «Trae todo lo que tengas», le aconsejó. «Cuanta más información, mejor». Esa tarde, Henry se reunió con ella en su oficina del centro. El espacio era elegante y moderno, con ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Margaret, una mujer serena de poco más de 40 años, le dio un apretón de manos firme. «Manos a la obra», dijo, indicándole que se sentara. Henry puso sobre la mesa todo lo que había reunido: la grabación de la confesión de Emma, capturas de pantalla de mensajes que había recuperado de su móvil y copias impresas de correos electrónicos entre Emma y un hombre llamado Vincent. Los mensajes eran explícitos, sin dejar lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Margaret revisó el material con mirada meticulosa, anotando de vez en cuando. Cuando por fin levantó la vista, su expresión era seria. «Esto es una prueba sólida», afirmó. «Demuestra claramente adulterio, lo que jugará mucho a tu favor en el proceso de divorcio. Podremos reclamar una mayor parte de los bienes,
Y con tus hijos apoyándote, tendremos un caso aún más fuerte. Henry asintió, la mandíbula tensa. Quiero que sienta las consecuencias de lo que ha hecho. Margaret, no solo me traiciona a mí, traiciona a toda nuestra familia. Ella esbozó una pequeña sonrisa de aprobación. Nos aseguraremos de que así sea. Pasaron la siguiente hora trazando la estrategia. Margaret le indicó el mejor modo y momento para entregarle a Emma los papeles de divorcio. Acordaron hacerlo durante su cita con Vincent. El lugar público multiplicaría la humillación, asegurando que Emma sintiera todo el peso de sus decisiones. Los días previos al viernes fueron un torbellino de actividad. Henry, Rachel y Ethan trabajaron juntos sin fisuras, su ira y determinación compartidas impulsándolos. Comenzaron a empaquetar las pertenencias de Emma, guardando con cuidado su ropa, objetos personales y cualquier cosa que les recordara su presencia en la casa. Rachel estaba especialmente implacable, moviéndose con rapidez y determinación. «No merece quedarse aquí», murmuró, metiendo un par de zapatos de diseñador en una caja. «Esta casa es nuestra, no suya». Ethan, aunque más callado, era igual de firme. Transportaba caja tras caja al coche con el rostro serio. «Tomó su decisión», dijo simplemente. «Ahora tendrá que vivir con ella». El viernes por la mañana, la casa estaba prácticamente vacía de sus cosas. Henry ya había contratado un trastero cerca de casa de los padres de Emma, donde se entregaría todo. Cambiaron las cerraduras y la vivienda parecía distinta, más ligera, como si al fin se desprendiera del peso de la traición. De pie en el salón, Henry observó el silencio. «Es el momento», dijo con voz firme. «Esta noche todo cambia». Emma llegó al restaurante de lujo con un vestido rojo llamativo, el pelo perfectamente peinado. Irradiaba confianza, una mujer dispuesta a abrazar su nueva libertad. Vincent la recibió con una sonrisa, apartándole la silla para que se sentara. El ambiente era íntimo y romántico, con luz tenue. Emma sentía un cosquilleo de emoción y desafío. Por primera vez en años, se sentía deseada, viva. La conversación fluía con naturalidad, salpicada de risas y miradas cómplices. Emma bebió un sorbo de vino, saboreando el momento, cuando de pronto una figura familiar apareció junto a la mesa. «Mamá», dijo Rachel, con una voz fría y cortante. Sus ojos, afilados, parecían capaces de prender fuego. La sonrisa de Emma se congeló. El color se le esfumó del rostro. «Rachel, ¿qué haces aquí?» Rachel ignoró por completo a Vincent, concentrada únicamente en su madre. «Podría preguntarte lo mismo. Aquí, en una cita, mientras papá está en casa recogiendo los pedazos de la vida que destrozaste». Emma abrió la boca para responder, pero Rachel no le dio opción. «¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿A él? ¿A nosotros?» La confrontación atrajo la atención de los comensales cercanos. Los susurros empezaron a recorrer la sala. Las cabezas giraban para presenciar el drama. «Rachel, por favor, no hagamos esto aquí», susurró Emma, tensa. Pero su hija no había terminado. «Tú no pensaste ni un segundo en humillar a papá. ¿Por qué debería importarme tu vergüenza?» Antes de que Emma pudiera replicar, un hombre trajeado se acercó a la mesa con un sobre grueso en la mano. «¿La señora Emma Lawson?», preguntó, con voz lo bastante alta para que todos escucharan. Las manos de Emma temblaron al aceptar el sobre. «Sí, soy yo». «Ha sido notificada», anunció el hombre, dejando los documentos en su mano con firmeza. La sala quedó en silencio. Emma permaneció inmóvil, los ojos muy abiertos, mirando los papeles de divorcio. Vincent, incómodo, murmuró una excusa y se marchó apresuradamente. Rachel se inclinó hacia ella, con la voz baja pero feroz. «Tú te lo buscaste». Sin añadir nada más, Rachel se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando a Emma sola en su humillación. Los susurros crecieron a su alrededor, el peso del juicio cayendo sobre ella desde cada rincón de la sala.
Cuando Emma llegó a casa más tarde aquella noche, encontró las cerraduras cambiadas y su llave inútil. Golpeó la puerta con fuerza, la desesperación aumentando a cada segundo. ¡Henry!, gritó, la voz quebrada. «Déjame entrar». El teléfono vibró en su mano. Era Henry. «Emma», dijo, con un tono frío y distante. «Hay una carta dentro del sobre. Léela. Ahí está todo lo que necesitas saber». La llamada se cortó. Con manos temblorosas, Emma rompió el sobre y sacó la carta. Las palabras de Henry eran directas y despiadadas. «Emma, tomaste tu decisión, y ahora yo tomo la mía. Has recibido los papeles de divorcio por adulterio. Tus pertenencias han sido trasladadas a un trastero. La llave y la dirección están incluidas. Nuestros hijos están de mi parte. No me contactes salvo a través de mi abogada. Esta es la consecuencia de tus actos. Vívela. Henry». Emma se dejó caer al suelo, el peso de sus decisiones cayendo sobre ella con brutalidad. La vida que había dado por sentada se había desvanecido, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Sentada sobre el frío pavimento, con la carta en el regazo, sintió que aquellas frases, simples en apariencia, eran un recordatorio implacable del daño irreversible que había causado. Había apostado todo: su matrimonio, su familia, su hogar, y había perdido. Se secó las lágrimas con brusquedad y marcó el número de Rachel. Sonó 1, 2 veces, y el buzón de voz respondió. Probó con Ethan. El mismo resultado. Sus 2 hijos la habían excluido por completo. Con un suspiro tembloroso, miró las ventanas oscuras de la casa que había sido su refugio. Sin más opciones, se encaminó al trastero que Henry había mencionado. El largo trayecto por las calles silenciosas le dio tiempo de sobra para pensar en las decisiones que la habían llevado hasta allí. El trastero era un espacio frío e impersonal. Con la pequeña llave que Henry había incluido, abrió la puerta y se encontró rodeada de cajas ordenadas y etiquetadas con su nombre. Era la representación física de su destierro. Todo lo que había compartido con Henry, ahora separado, embalado y apartado de la vida que habían construido juntos. Pasó horas allí, revisando los restos de su antigua vida. Fotografías, recuerdos, ropa. Cada objeto era una punzada, un recordatorio de lo que había tirado por la borda. Cuando al fin se marchó, amanecía, y Emma se sentía como la sombra de la mujer que había sido. El lunes por la mañana llegó con un peso sofocante. Al entrar en su oficina, mantuvo la cabeza agachada, intentando evitar las miradas curiosas de sus compañeros. Pero los murmullos la seguían como una sombra, y pronto la magnitud de su desgracia pública se hizo evidente. El vídeo de su enfrentamiento con Rachel en el restaurante se había hecho viral. Un cliente había grabado toda la escena y la había subido a Internet, extendiéndose rápidamente por las redes sociales. Los comentarios eran despiadados. Desconocidos condenaban sus actos, llamándola egoísta e infiel. A media mañana, su jefe la llamó a su despacho con gesto grave. «Emma», empezó, con un tono cargado de decepción. «Supongo que has visto el vídeo que circula por Internet». Ella asintió, incapaz de hablar. «Este tipo de publicidad es perjudicial, no solo para ti, sino para la empresa. Con efecto inmediato, quedas suspendida de manera indefinida». Emma sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Había esperado el rechazo de su familia y amigos, pero no imaginaba el golpe profesional. Salió de la oficina con la cabeza baja, asimilando la realidad de su nueva vida, sola, desempleada y apartada por todos. Pasaron las semanas y su aislamiento se volvió más profundo. Sus intentos de contactar con Vincent fueron recibidos con frialdad. Después del espectáculo público en el restaurante, él se había distanciado rápidamente, sin querer verse asociado al escándalo. Su último mensaje fue breve y definitivo. «Debemos seguir adelante. Esto no es lo que yo esperaba». Emma intentó reconstruir una vida mínima en su pequeño y estrecho apartamento.
Pero sin su familia, su trabajo, ni siquiera a Vincent, los días se convirtieron en una sucesión interminable de vacío. Por las noches, pasaba horas mirando fotos antiguas de su familia, cada imagen un recordatorio doloroso de lo que había perdido. La soledad era insoportable. Pensó en llamar a Henry para suplicarle perdón, pero sabía que sería inútil. Su carta había dejado claro que no había vuelta atrás. El silencio de sus hijos dolía igual o más. Saber que habían elegido a su padre sobre ella era una herida que no cicatrizaba. Una noche, tras otro intento fallido de contactar con Rachel, Emma se encontró navegando por las redes sociales. Se topó con una publicación de Henry, una foto de él, Rachel y Ethan sonriendo juntos en una cena familiar. El pie de foto decía, «Más unidos que nunca». Emma miró la pantalla con lágrimas cayéndole por el rostro. La familia que había dado por sentada prosperaba sin ella, y a ella solo le quedaba el arrepentimiento. En medio de aquella oscuridad, comenzó a enfrentarse a las duras verdades sobre sí misma. Había pasado años ignorando su propia infelicidad, convencida de que salir de su matrimonio sería la respuesta. Pero las decisiones que tomó fueron egoístas y cortas de miras, y le costaron todo. Decidida a encontrar algún tipo de redención, Emma comenzó terapia. Las sesiones eran crudas y dolorosas, obligándola a enfrentarse a la raíz de su descontento. Habló de su matrimonio, de su aventura y de las inseguridades profundas que la habían llevado a buscar validación en otra persona. Poco a poco, empezó a recomponer sus pedazos. Se unió al centro comunitario de su barrio, dedicando su tiempo como voluntaria para ayudar a otros. Era un pequeño paso, pero le dio un propósito. Emma también se centró en reconstruir su relación con Rachel y Ethan. Les envió cartas, disculpas que reconocían sus errores sin exigir perdón. Al principio, no hubo respuesta, pero con el tiempo, Rachel empezó a contestar, con cautela al principio y luego de forma más abierta. Las conversaciones seguían siendo frágiles, cargadas de dolor no resuelto, pero representaban el inicio de una tímida reconexión. Los meses se convirtieron en un año, y la vida de Emma se fue estabilizando poco a poco. Encontró un nuevo trabajo, muy distinto a su antigua carrera, pero gratificante a su manera. Su relación con sus hijos seguía siendo un proyecto en construcción, pero valoraba cada interacción, por pequeña que fuera. Henry, por su parte, había abrazado plenamente su nueva vida. Su vínculo con Rachel y Ethan se había fortalecido, e incluso había empezado a salir con alguien. El dolor por la traición de Emma aún existía, pero ya no lo definía. Había reconstruido su vida, y era feliz. Un día, Emma recibió una carta de Henry. Era breve pero sincera, reconociendo sus esfuerzos por enmendar las cosas y deseándole lo mejor. No era perdón, pero sí un cierre. Emma dobló la carta con cuidado, presionándola contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz real. Su camino estaba lejos de haber terminado.